Cuando queráis. Ya empezamos, chicos. Es una maravilla esto de empezar y que haya silencio y que no haya que estar diciendo, nos vamos sentando, dejamos de hablar, venga. Aunque sea que el silencio es solo percibido por nosotros, a lo mejor no hay silencio en vuestras cabezas, a lo mejor estáis, no sé, viendo los puntos del comunio en una pestaña. Pero en cualquier caso, a nosotros nos toca empezar hoy puntuales para un día que promete mucho, promete continuar lo que ayer veíamos con Isidro y también es una promesa de ayudarnos a volver al principio, que es lo que estamos intentando conseguir este fin de semana, ¿no? Hacer memoria para ser libres. Ayer Isidro nos decía que ser buscador de la verdad implica siempre una desinstalación. Decía él, como se dice hoy, salir de la zona de confort y qué menos zona de confort que estar hablando a los alumnos de la Escuela de Liderazgo Universitario, viéndolos en una pantalla con problemas técnicos y sin embargo queremos estar durante todo el día de hoy pendientes de la verdad que se nos pueda manifestar de cualquier modo en lo que tenemos delante, ¿vale? Lo que tenemos delante primero es Armando Cerolo, que va a continuar este recorrido que estamos haciendo acerca de volver al principio volver al inicio, al origen de la verdadera vocación universitaria, ¿vale? Hasta aquí mi introducción. Yo os animo, como ayer, a que no perdáis la tensión, a que aunque estemos delante de una pantalla y pueda hacerse pesado el día, estemos justo con esta tensión atentos a lo que tengamos delante, porque no existe otro lugar donde se pueda manifestar esta verdad que estamos buscando, ¿no? La presentación de de Armando corre a cargo de alguien que está conectado y directamente empezamos con la conferencia. Sí, que no tengo muchísimo tiempo. Yo haré la presentación. Bueno, buenos días a todos, queridos ELUs. Bienvenidos a la segunda jornada del primer fin de semana de la ELU de este curso. Y voy a intentar hacer una presentación lo más breve posible de Armando, que va a ser nuestro ponente en esta mañana. Desde la ELU queremos agradecer a Armando la generosidad que ha tenido de aceptar nuestra invitación y de compartir con nosotros esta mañana una conferencia que se titula Una relación llamada verdad. Así un poco datos sobre Armando para que podamos conocerle mejor. Destacar que Armando estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad CEU Pablo, donde también es profesor, y luego realizó estudios, pues, el posgrado en la Sorbona de París y también realizó estudios en Würzburg y en la Universidad de Notre Dame de Indiana. Cabe destacar, como he dicho, que es profesor de Filosofía Política y del Derecho en la Universidad CEU San Pablo. También destacar que el campo de investigación donde está especializado Armando es el liberalismo constitucional de finales del siglo XIX y también los sistemas políticos actuales, y ha escrito 2 obras en relación a esos temas, que son Génesis del Estado Minotauro, el pensamiento político de Bertrand de Juvenel, y La monarquía constitucional, principios del Estado liberal según Chateaubriand. Cabe destacar también que es presidente de la Fundación Conversación. Y nada, sin más, recordaros a todos que podemos comentar esta conferencia que vamos a recibir en las redes sociales de Twitter o Instagram, mencionando a la ELU con los hashtags correspondientes, y luego en efectos prácticos que podemos comentar la conferencia y nuestras preguntas desde el chat de Zoom, que luego se propondrán al final de la conferencia. Y luego también destacar la importancia de que Armando pueda ver nuestras caras y nuestra reacción a la conferencia. Sin más dilación, os presento a todos a Armando y reitero nuestro agradecimiento por haber compartido esta mañana de hoy con nosotros. Hola, buenos días. Gracias por la generosa presentación. Gracias a la Universidad Francisco de Vitoria por invitarme, gracias a la ELU por organizar este tipo de experiencias. Y es la segunda vez que estoy con vosotros y os he de decir que es quizás la experiencia más universitaria que he tenido. Es paradójico que se dé fuera de las aulas y que se dé de este modo, pero esta mezcla de edades, grupos, facultades en una unidad es precisamente lo que es la universidad. La universidad es
es esa unidad de saberes que se da y se da hoy en acto, en esta mañana lluviosa en Madrid, esta mañana tan propicia para el diálogo, para la reflexión y para estar juntos. Así que el agradecimiento por mi parte es infinito. Os he ido a hablar de la universidad como una relación, con la verdad, porque me parece, primero porque es lo que me habéis pedido, pero me parece que además el tema es muy, muy oportuno, teniendo en cuenta un poco lo que decía Juan al principio, esta soledad del aula, este vacío en el que estamos hoy, es un vacío muy elocuente, es un vacío muy elocuente de lo que somos, porque somos una relación. Y no estamos hechos para lanzar palabras al aire, no estamos hechos para escribir palabras en folios en blanco y dejarlas caer. Estamos hechos para que estas palabras caigan en alguien y ese alguien nos las devuelva. Yo siempre que doy una clase, si estoy suficientemente despierto y si estoy suficientemente vivo y abierto, el primero que sale edificado, el primero que sale construido soy yo mismo. Entonces, manifestar la tristeza por esta relación virtual, manifestar la necesidad de tomarnos una cerveza después de la charla, me parece que es justo y necesario porque es lo propio de la universidad. La universidad no es solo transmitir una serie de cuestiones que están en el programa, que desde luego, y por supuesto, y principalmente es eso, pero también que esto caiga en un tejido de relaciones que son los que construyen la verdad. Entonces, mi conferencia, en el fondo, va a ir centrada sobre esta nueva situación que estamos viviendo, desde la tristeza y desde la oportunidad. Pero para ello os propongo un recorrido. Y luego, a lo largo de las preguntas, pues podremos ir profundizando en algunas de las cosas. Voy a empezar con una anécdota que me pasó hace unos años en cuarto de carrera, cuando se me acercó un alumno y me pidió que le dirigiese el trabajo de fin de carrera, el trabajo de fin de grado, el TFG, que algunos ya habréis pasado por ese tránsito y otros estaréis a punto y otros lo estaréis preparando y a otros ya os llegará dentro de un par de años. Este alumno se me acercó, me dijo: Armando, me gustó mucho tu asignatura y quiero hacer el trabajo contigo, lo típico, ¿no? Como debería ser. Y le digo: vale, muy bien. Pues mira, me dice: ¿qué temas tienes? Y digo: mira, esto no es un supermercado. Yo no te voy a decir qué temas tengo, porque tengo muchos temas y algunos me interesan y a lo mejor a ti no. Pues vamos a cambiar el método, le dice. ¿Qué te ha gustado a ti a lo largo de la carrera? ¿Cuáles han sido tus asignaturas favoritas? Dime algo que recuerdes, algún día de clase que fuese especialmente bueno y vamos a intentar partir de ahí. Y me dice: nada. Digo: ¿cómo que nada? No, que no me gustó nada de la carrera. Y le digo: bueno, vale, pues ya salgo. Digo: bueno, pues entonces cuéntame qué es las cosas que menos te han gustado. Y vamos a intentar hacer un trabajo de fin de grado a la reactiva. Venga, ¿qué es lo que no te ha gustado? ¿Qué? Nada. Y vamos a ver, no puede ser que durante 4 años no te haya gustado nada y nada te haya gustado. O sea, ¿qué problema hay aquí? Y el alumno tenía un bloqueo, ¿no? Entonces me propuso hacer el tema sobre una de mis autoras favoritas, que es Hannah Arendt. Empieza a hacerlo y al cabo del tiempo le digo: bueno, ¿qué tal vas? Y dice: estoy bloqueado. Digo: ¿por qué? ¿Qué te pasa? Y me dice: que es que Hannah Arendt no habla de política. Entonces yo, claro, me paro y digo: pero vamos a ver, alma de Dios, si Hannah Arendt solo habla de política, ¿qué te pasa a ti con Hannah Arendt? Me dice: no lo sé. Y digo: que no te gusta, ¿no? Entonces se rompió a llorar, se puso a llorar, dijo: no me gusta Hannah Arendt. Y le digo: mira, por fin aquí ahora, después de 4 años, has hecho tu primer acto de conocimiento de la verdad, después de haber pasado por la universidad. Por lo menos, por fin, eres capaz de identificar aquello con lo que estás trabajando contigo misma y decir: no me gusta. Digo: bien, a partir de aquí podemos empezar a pensar. Solo a partir de este acto tuyo de libertad, que es esa lágrima, que es esa ruptura y que es por fin entrar en relación con aquello que estás haciendo, podemos empezar a investigar, podemos empezar a hacer algo. Bueno, al final hicimos un trabajo sobre un autor italiano que se llama Giuseppe Capograssi, una delicia, trabajo con matrícula de honor y fue precioso. Tuvimos una conversación que quería compartir con vosotros porque es un poco el eje interpretativo de lo que yo quería compartir esta mañana y lo iremos desarrollando. Dije: mira, una cosa es la realidad y otra cosa es la verdad. Y tienes que aprender a distinguirlo. Tú estás acostumbrado a vivir con la realidad como algo externo a ti, pero cuando el sujeto entra en relación con la realidad, cuando el sujeto entra en relación con el objeto,
Si esa relación es verdadera, entonces acontece una cosa que es la verdad. Pues la verdad es un acontecimiento, pero es un acontecimiento que no surge ajeno a nosotros. Surge precisamente en nosotros y para nosotros, pero no somos nosotros. Es una relación polar, como la electricidad. Juntas lo positivo con lo negativo y entonces surge la corriente. Si quitas uno de los dos polos, no hay corriente. Y si juntas dos polos iguales, hay un cortocircuito. Tiene que haber una polaridad, tiene que haber un flujo, tiene que haber una transmisión de algo que sucede como un vehículo, como una relación vehicular entre lo que somos nosotros y lo que estudiamos, entre lo que somos nosotros y el lugar en el que vivimos, entre lo que es la persona y lo que es el mundo en el que vive la persona. Porque las personas no son ajenas al mundo y el mundo no es ajeno a las personas, porque la realidad no es algo ajeno al sujeto y el sujeto no es algo que gira como un satélite en torno a la verdad, a la realidad. Hay una unión, hay una unión entre estas dos cosas. A este alumno le conté esto, se puso a llorar y me dijo: Armando, yo siempre he sentido la verdad como un peso. A mí la verdad siempre me ha pesado. Por fin entiendo que la verdad no es algo que pesa, la verdad es algo que libera. Y se sintió liberada y por eso lloró. Y no lloró de pena ni de dolor, lloró de alegría. Esta quizás es mi experiencia más universitaria. Como profesor, quizás esta sea la experiencia, o por lo menos una de ellas, una de las más bonitas que he tenido como profesor. Y por tanto, si os tengo que hablar de lo que es la verdad en la universidad, tengo que partir necesariamente de esta experiencia mía con un alumno, porque para mí fue verdadera. No es porque yo le comunicase a ella la verdad, sino que porque para mí fue verdadera. Me enseñó lo que es ser profesor y me recordó cuál es mi relación con la verdad. Bien, partiendo de este ejemplo, podemos ir desgranando qué es la universidad y cuál es nuestra relación universitaria con la verdad. ¿Por qué? Porque aquí se ve claramente una polaridad que al final acabó generando una corriente, pero que al principio era una contradicción, era una oposición. Era: la verdad es algo que es contrario a mí, en el caso de este alumno, o yo soy quien construyo mi verdad. O sea, hay dos grandes teorías del conocimiento, dos grandes explicaciones de lo que es conocer, que a mi juicio las dos tienen una parte de verdad, pero que están cojas. ¿Por qué? Porque en el fondo no se remiten a esta verdad como relación. Entonces son dos reducciones que, como toda reducción, tiene una parte de verdad, pero a base de reducir, como las reducciones que hacéis aquí en el cordón bleu para las salsas, pues le vas quitando cosas hasta que llegas a una esencia. Pero claro, o eso luego se lo echas a algo o no hay quien se coma una reducción. Nadie desayuna una reducción de cereza de no sé qué. Son dos reducciones, ¿vale? Son dos teorías reduccionistas. La primera es el constructivismo. Aquí el padre o el emblema, el más conocido, es John Dewey. El constructivismo es una teoría del conocimiento que parte de que yo construyo mi verdad. Entonces, esto se traduce en que en las aulas se deja una supuesta libertad al alumno para que él desarrolle su conocimiento. Os cuento una anécdota que es un poco maldad, pero mi hermano tuvo una novia que era muy de esta historia. Y un día llegó uno de sus hermanos pequeños a casa y el hermano pequeño se dedicó a experimentar con las porcelanas de mi madre. Mi madre tiene una casa muy a la antigua, ¿no? Con porcelanitas, cositas de plata, adornitos. Y el niño se dedicó a experimentar con la realidad de ese mundo maravilloso que encontró en el salón de mi madre. Mi madre, por cortesía, no dijo nada, pero yo, que la conozco, veía que sudaba gotas de sangre, ¿no? Porque el niño experimentaba con las porcelanas, pero claro, las rompía. Y los padres del niño no intervenían. ¿Por qué? Porque era coartar su libertad. El niño tenía que experimentar la realidad. Pero claro, las porcelanitas nadie le explicó que son unas cosas muy bonitas, que cuesta mucho hacerlas y que están hechas para ser experimentadas de otra manera. El niño, a través de su propia experiencia, nunca habría podido llegar a la verdad de la porcelana, a lo que es una porcelana, porque lo hubiese roto antes de llegar. Hay una experiencia del conocimiento que nos hace ser como niños con juguetes rotos. Experimentamos las cosas, pero nadie nos enseña a usarlas. A mí no me gusta Platón, a mí no me gusta Aristóteles, a mí no me gusta la poesía, a mí no me gusta la música clásica, a mí no me gusta la universidad. Pero tú no te das cuenta que para hacer experiencia de la universidad hace falta un recorrido y que además este recorrido universitario tú no lo puedes hacer solo, que es que no es tan fácil, que es que las cosas se desvelan, que las cosas están veladas, que las cosas no son
inmediatamente visibles, que hay que hacer un esfuerzo, que hay que hacer un trabajo, que hace falta una técnica para comprender las cosas. Los que sois ingenieros lo entenderéis bien, los que sois químicos, físicos lo entenderéis bien, los que sois psicólogos lo vayáis a ser también, el periodismo tiene su propia técnica, la abogacía y el mundo jurídico tiene su propia técnica y hay que aprenderla. Uno no entiende un texto jurídico inmediatamente. Ayer me pasé toda la mañana discutiendo sobre la ley CELA, me costó 3 horas leerme la ley CELA. Y os digo que después de 3 horas sigo sin entenderla. No es fácil, la realidad no es fácil. No podemos decir desde el constructivismo lo importante es tu experiencia primera y ya está. Porque el y ya está es que al final te quedas cojo, ¿no? Entonces la realidad no es algo que salga de nosotros mismos y que tú vas haciendo desde un despliegue. Este es un puro racionalismo que parte de que todo ya está dentro de nosotros y nosotros lo vamos desplegando. Sería como un ovillo de lana del que nosotros vamos estirando hasta que sale todo. Entonces simplemente sería tirar. Pero tiene parte de verdad. Tiene la parte de verdad en el sentido de que hay algo que está en mí y no está en ti. Por eso yo soy el que soy y tú eres el que eres. Porque yo vibro con ciertas cosas con las que tú no vibras. Incluso en la forma mental en la que estamos construidos. Y os cuento una experiencia que tuve con un profesor, Rafa Rubio, un lógico extraordinario, que nos estaba explicando una serie de razonamientos teológicos. Entonces, él nos está explicando unas cosas y yo no lo entendía. Y yo no lo entendía. Pero don Rafael, yo no lo entiendo. Que no lo entiendo. Entonces se me queda así mirando, era un poco estrábico, se me queda así mirando. Me dice, ¿usted qué ha estudiado? Digo, yo he estudiado Derecho. Y me dice, discúlpeme. Y vuelve a explicar exactamente lo mismo y lo entiendo perfectamente. Me dice, ¿a qué ahora lo ha entendido? Lo he entendido perfectamente. Digo, pero y ya digo, pero ¿y usted qué ha hecho? Y me dice, discúlpeme, lo estaba explicando para matemáticos y ahora lo he explicado para juristas. Y me quedé fascinado. Digo, este tío es mágico. Era lógico. Entonces, él entendía que la lógica mental, la forma mental de una persona con sensibilidad estética no es la misma lógica mental que una persona con sensibilidad jurídica, que con sensibilidad lógica. Entonces, le estaba explicando exactamente lo mismo, pero él tenía que pasar por lo que yo soy. Entonces, y además el pobre se apuró. Me dijo, perdóneme usted, porque se lo estaba explicando para matemáticos. O sea, perdóneme usted, porque le estaba hablando a usted sin tenerle a usted en cuenta. Estaba hablando para mí. O sea, Rafa estaba hablando para sí mismo. Y me pidió disculpas de verdad y aquello me conmovió. Porque dije, él entiende que para comunicarme lo que tiene que comunicar, una cosa de teología que puede ser una cosa objetiva, explicable para todo el mundo, él entendió que tenía que abajarse a mí, tenía que comprender quién yo era. En ese sentido, primero me sentí querido. Dije, a este tío yo le importo, yo soy importante para él. Segundo, tanto le importo que ha sido él el primero en cambiar para que yo cambie. No me ha hecho cambiar a mí, no me ha obligado a meterme en la lógica matemática, porque sabe que mi forma mental es jurídica y que no voy a poder entrar en la forma matemática a no ser que estudie la carrera de matemáticas y se me reforme la cabeza. Por lo tanto, educar no es reformar cabezas desde el exterior. No es coger, él no cogió mi cabeza, me abrió la tapa de los sesos, con una cuchara grande me sacó mi cerebro y con una cuchara igual de grande me metió otro cerebro, o sea, el suyo, lo cual hubiese sido para mí una gran violencia. Él lo que hizo fue mirar dentro de mí, ver dónde podía yo entender, abajarse. Él se abajó, se puso a mi nivel, se quitó de aquí arriba y se fue ahí abajo y me habló. Esta parte del constructivismo de Dewey, esta intuición, es justa también. Entonces, por eso os decía que es una reducción, pero es una reducción que tiene su punto válido. Hay que partir también de la experiencia, hay que partir también de la construcción del conocimiento desde el sujeto que conoce. No somos todos iguales y, por tanto, no todos conocemos de la misma manera. ¿Cuál es el fallo del constructivismo? Que Rafa Rubio me está hablando de una cosa externa a mí, me estaba hablando de un tema. Él no renunció a hablarme de ese tema porque yo no lo comprendía. Lo que hizo fue hablarme de una forma distinta del mismo tema. ¿Qué es lo que hace el constructivismo? Bueno, si este tema no te gusta, te hablo de otro, porque total da igual. Y espero, vamos a ver, ¿cómo va a dar igual aquello de lo que me hables? Entonces, ¿yo para qué entro en un aula? Pero entonces, ¿yo para qué vengo a la universidad? No me vas a hablar de nada, no me vas a contar nada. Lo importante lo llevo yo dentro y ya está. Entonces, hay un sujeto que conoce
y hay una realidad que es conocida. En el extremo contrario de este constructivismo, que es una teoría dominante que está llegando, bueno, termino con el constructivismo porque es una cosa muy importante. Aquí me refiero, si queréis, a Gregorio Luri, que habla mucho de esto. Entonces, somos amigos, es un tío majísimo, se le entiende perfectamente. Entonces, si alguien quiere ir un poquito más allá de esto, tiene muchos vídeos, tiene uno en el BBVA que se lee, que se ve muy bien y es muy agradable. Y luego tiene un librito que se llama El deber moral de ser inteligente, donde lo explica bien. Entonces, si os apetece ir un poco más a fondo ahí en casa, pues tenéis la referencia de, entre otros, pero Gregorio Luri es una persona muy accesible y además es incluso accesible personalmente. O sea, si luego le escribís por redes sociales, os responde. Hoy estamos llegando como al absurdo ya de esta situación, ¿no? Educar no es transmitir contenidos, sino que educar es generar experiencias. Entonces se da la paradoja de que el profesor se sienta en clase y el que habla es el alumno. Si somos honestos y si sois honestos y si os ha pasado esto, lo que resulta de las clases es que son un perfecto aburrimiento. O sea, son muy aburridas. Son clases en las que escuchar a tu compañero mientras se riza el pelo con el dedo, dando paseos, diciéndote de memoria lo que ya está puesto en un PowerPoint, que tú hubieses hecho mucho mejor y que encima te lo hubieses leído en 10 minutos, estas experiencias de clase son frustrantes, ¿no? Entonces, esta inversión de papeles, de que el profesor se sienta para ver cómo explica el alumno, que está muy bien para generar una experiencia en el alumno, pero es que la universidad no solo se trata de generar experiencias positivas en el alumno, se trata de generar un conocimiento y que el alumno salga mejor de lo que entró. Bueno, estamos llegando ya al absurdo. La ley CELA en este sentido es un pasito más en este sentido, la que estuve leyendo ayer. No es la causa, ¿eh? O sea, si leéis la ley Wert es un auténtico desastre y la anterior otro desastre. O sea, la educación en España es un auténtico desastre que va muy en esta línea de ir prescindiendo cada vez más de contenidos y generando cada vez más experiencias. O sea, el fondo, lo que explica esta tendencia de la educación en España es el constructivismo, una experiencia subjetiva y eliminando cada vez más la objetividad de la realidad. Esto es una línea que es la línea dominante. Hay otra línea que es previa al constructivismo y que ahora es marginal, que es el objetivismo. Parte de una mala interpretación de Aristóteles, que dice el hombre se hace bueno haciendo cosas buenas. Es la ética de Aristóteles, porque Aristóteles en efecto dice esto. La virtud se adquiere haciendo cosas buenas, el vicio se adquiere haciendo cosas malas. Las virtudes intelectuales se adquieren haciendo cosas buenas, los vicios intelectuales se adquieren haciendo cosas malas. Un vicio intelectual es, estás tan pegado a Instagram viendo imágenes que en el momento en el que quieres leer un texto, tu cerebro está como una máquina tragaperras dando vueltas a las imágenes y es incapaz de centrarse en un texto, ¿no? Entonces tienes un vicio intelectual. El vicio intelectual, por definición, y el más grave hoy, es la atención. Es un problema de atención. Somos incapaces, la mayoría de nosotros, de estar más de media hora leyendo, haciendo una misma cosa sin interrupciones. Esto es un vicio intelectual que es verdad, como dice Aristóteles, que se adquiere por una mala práctica intelectual. Tener que estar poniendo todo el rato vídeos, imágenes, tal, y entonces al final nos distraemos. Pero las virtudes intelectuales también se adquieren con la buena praxis. Al principio de curso, después del verano, que venimos un poco atocinados, nos cuesta y según vas arrancando, de repente cuando acabas la época de exámenes es cuando estás a tope y ya te tragas un texto en 20 minutos porque tu cerebro está a tope, ha cogido músculo, ¿no? Tenemos la virtud. ¿Qué es lo que pasa si llevamos esta verdad aristotélica a un extremo? Que si la verdad se adquiere por la práctica, da igual como tú estés, que yo, a través de un entrenamiento, te voy a hacer meterte en una dinámica. Por tanto, la verdad es lo que es. Y a mí me da igual cómo tú seas, porque a base de ponerte en contacto con la realidad, tú vas a acabar entrando en la verdad. Porque la verdad es aquello que se adquiere con la práctica. Entonces renuncia a lo que es la experiencia subjetiva, renuncia a la experiencia salvífica de la verdad. Simplemente yo te voy a poner a ti la verdad. Entonces, ¿en qué se ha convertido esto? Y es la caricatura del siglo XIX. Y digo que es una caricatura porque la educación del siglo XIX no era así. Pero la caricatura del siglo XIX, el extremo de la caricatura está en la película El Club de los Poetas Muertos. ¿Vale? Es el extremo del ridículo de lo que es la universidad clásica. ¿Qué es? Entra el profesor y independientemente del alumnado que tenga, él expone la verdad, porque la verdad es objetiva, él expone la objetividad de la verdad. Y a base de frotar y refrotar y requetefrotar al alumno con la verdad,
Es decir, a base de que el profesor suelta su rollo, el alumno se acabará adhiriendo, porque es simplemente una práctica con la verdad. Bueno, este es el otro extremo. Renuncia absolutamente a lo que es el alumno, cogiendo los dos ejemplos que os ponía, el de Rafael Rubio y el de mi alumno. Sería Rafael Rubio me lo explica con la lógica matemática independientemente de lo que sea yo. Y él me lo cuenta, y se supone que al final yo acabaré entrando. En el caso de este alumno, pues mira, tú estudiate a Hannah Arendt, y como Hannah Arendt es maravillosa, que lo es, Hannah Arendt es una auténtica maravilla y si no la conocéis os recomiendo que os aproximéis, te acabará gustando Hannah Arendt. Es decir, renunciar a la experiencia subjetiva. Por tanto, tenemos como dos extremos y nos movemos en dos extremos. Y uno fácilmente puede reconocer que en su vida normal también se mueve entre estos dos extremos. Unas veces es mucho mi experiencia subjetiva, otras veces es mucho lo otro y a veces no sé muy bien por qué hago las cosas. Bueno, en el fondo pues estoy estudiando esto, pero a lo mejor no podría hacerlo, pero ni siquiera sé responder muy bien si me gusta o no me gusta. No sé si he acertado o no. Ya mis alumnos de tercero todavía no están en cuarto. Siempre les pregunto, bueno, ¿y estáis contentos con lo que habéis elegido? Y es difícil responder. Y es normal que sea difícil responder, ¿eh? Es normal. Pero darse cuenta de que es difícil responder es el primer acto de libertad. Todavía no sé realmente si he acertado o no. Todavía no sé realmente si esto que hago es aquello para lo que yo estoy llamado a hacer. Y no pasa nada. Y este es el punto en el que quiero unir los dos extremos. Porque en el fondo son dos extremos de dos teorías del conocimiento, de dos grandes escuelas del conocimiento, pero que se integran en nosotros en la experiencia diaria. Y es lo que os quería transmitir esta mañana. Para ello os propongo dos experimentos psicológicos. Vamos a proyectar dos vídeos de 2 y 4 minutos. Son dos experimentos psicológicos de cómo conocemos. Entonces, los que seáis, no sé si en el auditorio me imagino que algunos seáis de psicología o de magisterio, tal, y a lo mejor los conocéis. Vamos a partir de ellos, son dos experimentos que son extremos y entonces, para que no nos perdamos, todavía no he unido. Ahora lo que estoy haciendo es separar. Entonces he separado el objetivismo del subjetivismo y os he planteado una aparente contradicción. Yo tengo la responsabilidad de hacer la síntesis, porque si no nuestra cabeza se va a romper. Entonces tengo la obligación de hacer la síntesis. Os voy a presentar a través de estos dos experimentos otras dos rupturas, otros dos extremos, otras dos tesis antagónicas. Y luego vamos a intentar hacer la síntesis de ambas rupturas, de la del vídeo y del constructivismo-objetivismo. A ver si lo conseguimos. Venga, si no funciona nos avisáis, ¿vale? Otro psicólogo norteamericano muy influenciado por Pablo fue John B. Watson. Watson creía que en psicología lo único viable de estudio científico eran las conductas aprendidas observables. Atacó las doctrinas sobre rasgos heredados e instintos como causa de un comportamiento. En su lugar, habló del poder ilimitado del condicionamiento y del control del entorno para modelar el comportamiento tanto de animales como de seres humanos. Para estudiar el poder del condicionamiento, Watson utilizó bebés como sujetos de estudio, tal como vemos en estas imágenes de 1920. Watson demostró que se podía aprender emociones fuertes en una situación por condicionamiento y después generalizarlas o transferirlas a otras situaciones similares sin tener que repetir el condicionamiento original. Watson y su ayudante, Rosalie Reiner, condicionaron a los bebés para asustarse con un ratón blanco que antes les había gustado. En este caso, trabajaron con un bebé de 8 meses, el pequeño Alga. Cada vez que aparecía el ratón, se hacía sonar un ruidoso gong que alarmaba al bebé. Poco después, la aparición del ratón solo era suficiente para asustar al bebé y hacerle llorar. Se estaba operando un condicionamiento clásico. Cuando el bebé se alejaba gateando del ratón hacia un sitio seguro, su comportamiento resultaba recompensado y de este modo su miedo se reducía. En ese momento se estaba operando un condicionamiento instrumental. Más adelante, cuando el bebé veía algún estímulo simulado al ratón, un conejo, un perro, un abrigo de piel, una máscara, su miedo aprendido se había generalizado para cualquiera de ellos. Aquellos bebés que antes no tenían miedo de nada, ahora se atemorizaban fácilmente por una gran cantidad de cosas inofensivas. Este primer estudio de Watson fue controvertido debido a la utilización de bebés.
Hoy en día, un experimento de este tipo no podría llevarse a cabo debido a las estrictas directrices éticas que gobiernan el tratamiento de todo tipo de sujetos de investigación, tanto humanos como animales. Algunos años después de estas demostraciones, un miembro del equipo de Watson, Mary Cover Jones, desarrolló técnicas para eliminar miedos ocasionados por condicionamientos naturales en adolescentes. Jones fue la primera terapeuta conductista. Pero estas técnicas llegaron demasiado tarde para algunos de los sujetos de Watson. El destino del pequeño Albert permanece en la incógnita. ¿Cómo se quita esto? Cancelar. Vale. Hago un pequeño comentario del vídeo y pongo el siguiente, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que hemos visto en este experimento? Es condicionamiento clásico. Hay un niño que se presenta como una tabla rasa, como una pizarra en blanco, sobre la que nosotros podemos escribir. ¿Cómo? A través de condicionamientos externos. Entonces, el niño puede o no tener fobias, puede o no tener filias, y llevarlo a mi alumna, ¿vale? A mi alumno primero, aquel del trabajo de fin de grado. Es una tabla en blanco a la que yo le podría generar una fobia hacia Hannah Arendt o una filia, una atracción hacia Hannah Arendt. Ella a mí se me presentaría como un sujeto en blanco, como una pizarra sobre la que yo podría escribir cualquier cosa. ¿De qué manera? A través de una serie de condicionamientos. Entonces, esto es el condicionamiento clásico. Este niño pequeñito no tiene miedo a los roedores, no tiene miedo a los conejitos, pero al asociarlo a una experiencia desagradable, el niño piensa que el conejo es desagradable. Esto es verdad, desde luego. Os habrá pasado con un novio o una novia que usaba una determinada colonia, os ha hecho una perrada esta persona o le habéis cogido odio. Cuando uno no ama, odia. Acabáis odiando a esta persona y odiáis a la colonia. Huele a casa del abuelo, a casa de los abuelos, y la casa de los abuelos a lo mejor no olía muy bien, pero queréis tanto a los abuelos que es que el olor a casa de los abuelos os remite a un universo infinito y maravilloso. Huele a lluvia, huele a tierra mojada. Es los olores, los sonidos, una música porque estuvisteis de fiesta con unos amigos y te recuerda y de repente esa música te atrae. O sea, el condicionamiento clásico funciona como el perro de Pavlov que conoceréis, suena la campanita y segregas saliva porque viene la comida, ¿no? Os suena la alarma y de repente tenéis que cambiar el ruido de la alarma porque os recuerda a los madrugones y ya no soportáis esa melodía. O sea que existe. El condicionamiento clásico funciona y existe. Somos condicionables. Nuestras conductas son condicionables. ¿Vale? Esto es lo que demuestra este experimento. Os voy a poner otro que demuestra exactamente lo contrario. It's a question people have asked for as long as there have been people. Está en inglés, lo voy a poner subtitulado. ¿Sabéis todos inglés? Fenomenal. Bueno, por si acaso. Lo pongo subtitulado, ¿vale? Por si alguien se os escapa una palabra. Are human beings inherently good? Are we born with a sense of morality? Or do we arrive blank slates waiting for the world to teach us right from wrong? Or could it be worse? Do we start out nasty, selfish devils who need our parents, teachers, and religions to whip us into shape? The only way to know for sure, of course, is to ask a baby. But until recently, it's been hard to persuade them to open up and share their secrets. Enter the Baby Lab. The story will continue in a moment. This is the creature at the center of the greatest philosophical, moral, and religious debates about the nature of man, the human baby. They don't do much, can't talk, can't write, can't expound at length about their moral philosophies. But does that mean they don't have one? The philosopher Rousseau considered babies perfect idiots knowing nothing. And Yale psychologist Karen Wynn, director of the Infant Cognition Center here, the Baby Lab, says for most of its history, her field agreed. Didn't we just think that these
creatures at 3 months and even 6 months were basically just little blobs. Oh, sure. I mean, if you look at them, they Yeah. kind of look like little, I mean, cute little blobs, but they can't do all the things that an older child can. They can't even do the things that a dog or a pigeon or a rat can. No pulling levers for treats or running mazes for these study subjects, but they can watch puppet shows. Up goes the curtain. And Wynne is part of a new wave of researchers who have discovered seemingly simple ways to probe what's really going on in those adorable little heads. Up goes the curtain. We watched as Wynne and her team asked a question that 20 years ago might have gotten her laughed out of her field. Does Wesley here, at the ripe old age of 5 months, know the difference between right and wrong? Wesley watches as the puppet in the center struggles to open up a box with a toy inside. The puppy in the yellow shirt comes over and lends a hand. Then the scene repeats itself, but this time the puppy in the blue shirt comes and slams the box shut. Nice behavior? Mean behavior, at least to our eyes. But is that how a 5-month-old sees it? And does he have a preference? Wesley, do you remember these guys from the show? To find out, a researcher who doesn't know which puppet was nice and which was mean offers Wesley a choice. Who do you like? He can't answer, but he can reach. That one. Wesley chose the good guy, and he wasn't alone. That one. More than 3/4 of the babies tested reached for the nice puppet. That one. Wynne tried it out on even younger babies, 3-month-olds, who can't control their arms enough to reach, but they can vote with their eyes, since research has shown that even very young babies look longer at things they like. Which one do you like? Daisy here looked at the mean puppet for 5 seconds, then switched to the nice one for 33. Babies, even at 3 months, looked towards the nice character and looked. Bueno, el experimento sigue, tenéis ahí la referencia, si os interesa, sigue porque lo va complicando y es divertido. En cualquier caso, con esto es suficiente para ver cómo se intenta responder a la pregunta de Rousseau si los niños son perfectos idiotas o de un modo más sofisticado si son tablas rasas, es decir, lo anterior, ¿no? Si somos una pizarra en blanco sobre la que se puede escribir cualquier cosa. Este experimento pretende demostrar que no somos tablas rasas y que tenemos una preferencia moral original, natural, de tal forma que incluso un niño de 3 meses le despierta más atención y dedica más tiempo en la mirada al muñeco bueno, al muñeco que no fastidia al otro. El niño prefiere el muñeco que ayuda y el niño se disgusta con el muñeco que no ayuda, suponiendo que ese niño no ha tenido un tipo de educación, ¿no? Y no ha sido influido. Entonces parece que tenemos una preferencia natural por el bien y un disgusto natural por el mal. Hasta el punto que dice que 75% de los niños prefieren el bien frente al mal, prefieren al simpático frente al antipático, prefieren lo amable frente a lo desagradable. Por tanto, tenemos 2 experimentos y los 2 parece que están bien hechos y los 2 demuestran cosas distintas. Uno, que somos tablas rasas sobre las que se puede actuar a través de un condicionamiento cualquier tipo de conducta. El otro, que lo contrario, que no somos tablas rasas y que tenemos una preferencia natural. Los 2 son verdaderos, cada uno en el ámbito en el que se mueve, y los 2 se dejan una cosa que es esencial y que tiene que ver con el lugar en el que estamos y con la tarea que nos ocupa, que es la libertad. Si yo soy una tabla rasa que simplemente es condicionable por el ambiente, es decir, el ambientalismo, los que estudian psicología os sonará esto, y esto tiene unas consecuencias políticas tremendas. Si somos totalmente influenciables por el ambiente, un niño que ha crecido en un mal ambiente y sea un criminal no tendrá ningún tipo de responsabilidad. Una persona que ha crecido en una buena familia donde se le educa y ese niño saca muy buenas notas y tampoco hay que premiarle porque no tiene ningún mérito. Entonces, ni para lo bueno ni para lo malo somos responsables, ni por tanto ni premiables ni castigables. En el otro sentido, pues lo mismo. Si mi preferencia natural, o sea, mi preferencia por el bien es puramente natural e instintiva, no hay nada que me diferencie de un perro. Hago las cosas perrunamente o hago las cosas humanamente, pero en ningún caso libremente.
cuando el actuar humano es un actuar libre. Yo puedo ver el muñeco bueno y negarlo. Yo puedo ver el muñeco malo y negarlo. Yo puedo ver el muñeco bueno y afirmarlo, y el malo y afirmarlo. En esa capacidad de asentir o disentir también hay una experiencia de verdad. Entonces, estos dos experimentos presentan cosas verdaderas, igual que las dos tesis anteriores, la de John Dewey y la de Aristóteles y el objetivismo neoaristotélico, también dicen cosas verdaderas, pero no se produce una síntesis. Os voy a leer una anécdota, bueno, un experimento atroz. Los primeros experimentos sobre los hombres son atroces, que a mi juicio empieza a introducir la síntesis. Y aquí empiezo ya a intentar deshacer la madeja. Dice Romano Guardini que en la crónica de Salimbene se contiene una anécdota acerca de cómo Federico II de Hohenstaufen trató de indagar el lenguaje primario del hombre. Según la crónica, el rey mandó llevar a una casa a varios huérfanos todavía en lactancia y ordenó que se les atendiera con todo cuidado imaginable, pero prohibiendo a su vez, de la manera más rigurosa, que se hablara con ellos. De este modo, se pondría de manifiesto qué idioma producirían espontáneamente. Los niños, empero, no comenzaron a hablar ni hebreo, ni griego, ni latín, las posibilidades primarias del lenguaje según la opinión de la época, ni tampoco el dialecto de sus padres. ¿Y sabéis lo que pasó con estos niños? Que murieron. Entonces, fijaos, ¿qué es lo que demuestra este experimento brutal? Lo que pasa es que lo demuestra por negación y me sirve para unir nuestra experiencia online y la soledad de la educación online y lo que sí que es la universidad y lo que sí que es la experiencia de verdad. Estos ilustrados del siglo XVIII-XIX pensaban que teníamos un lenguaje que era innato, como estos del segundo experimento piensan que tenemos una preferencia innata por las cosas. Hacen un experimento y les dan todo tipo de cuidados. Imaginaos un castillo con tapices, alfombra, calorcito, todo tipo de confort, de comodidad física. Pero está prohibido hablar con ellos y solo hablar con ellos. ¿Qué es lo que sucede? Que se mueren. Porque ¿cuál es la verdad de ese niño? La verdad de ese niño no es la palabra y lo que él puede expresar con la palabra. La verdad para ese niño es la persona que le habla. Pero cuando decimos verdad, es la verdad hasta el punto de que es una verdad vital, que no es accidental. O sea, que no es un apósito sobre su vida, que es la verdad de su vida. Hasta el punto que es verdad que esos niños se morían. Os voy a contar otra anécdota de un personaje histórico más cercano, Ortega Lara. Ortega Lara era un funcionario de prisiones que fue secuestrado por ETA, un funcionario bajo de prisiones, fue secuestrado por ETA en época del gobierno de Aznar, en la época más cruenta de ETA. Y Mayor Oreja, que era entonces ministro de Interior, fue inflexible y no accedió al chantaje de ETA, hasta el punto de que a Ortega Lara casi lo abandonó. Estuvo 2 años metido en un zulo. Yo hablé con él, tuvimos una comida privada con él, cuando empezó a salir un poco a la vida pública, porque lo pasó tan mal y acabó tan deteriorado que tardó mucho tiempo en regenerarse, ¿no? En regenerarse psicológicamente. Él nos contó que no le hablaban, tenía siempre una bombillita encendida en un cuarto oscuro, que sí que le dan de comer, la comida no era ni buena ni mala, era una comida aceptable, pero no le hablaban. Y él comentó que debido a la soledad, su organismo empezó a dejar de funcionar bien hasta el punto de que si comía un plátano, no lo digería y lo expulsaba tal cual. O sea, su organismo dejó de funcionar. Es un ejemplo más moderno, igual de bestia. Hace falta ser un terrorista para llevar a cabo este experimento. Es un experimento igual de bestia para demostrar en sentido negativo que el organismo deja de funcionar cuando no tenemos relación con otro. ¿Cuál es nuestra verdad? Nuestra verdad primera, que otro nos hable, poder hablar con él y poder comunicarnos. Por tanto, esto ya nos deja clara una primera hipótesis de síntesis, que la verdad es una comunicación. Por tanto, que la verdad es algo común, la verdad es algo comunicable. No está ni fuera ni dentro, ni sí ni no, sino que es una relación. Y de nuevo volvemos a la idea eléctrica de polaridad. Es una tensión, la verdad es una tensión. Y en este punto vuelvo a mi querido Guardini, que dice: la persona está destinada por esencia a ser el yo de un tú.
La persona fundamentalmente solitaria no existe. Este libro, no casualmente, se titula Mundo y Persona. La persona vive en el mundo y la persona se hace en el mundo y el mundo hace a la persona en una perfecta relación, una perfecta comunicación. Por tanto, ¿qué entendemos por verdad? Entendemos por verdad aquello que sucede entre lo que está fuera de nosotros y lo que está dentro de nosotros, y sucede de un modo que acontece con otro. ¿Qué es lo que sucede en la universidad? Por tanto, que hablamos con nuestros compañeros, hablamos con nuestros maestros y reconocemos que nos construyen. Y este es el punto con el que quería concluir. ¿Qué es lo que vamos a partir de la experiencia y luego lo teorizamos en el poquito tiempo que me queda. Ayer hablaba con unos amigos, les estaba ayudando a hacer el jardín, me gusta mucho la jardinería, y mientras hacíamos agujero y agujero, me comentaban: mi hija es el primer año que va a la universidad y quiere dejarlo, porque lo está pasando fatal. Tenía 13,6 en selectividad, una notaza, pero lo quiere dejar. Y yo le decía: es muy mal año para tomar decisiones sobre la universidad, porque tu hija no ha conocido la universidad. Tu hija se ha conectado a una pantalla y ha visto clases online, pero tu hija no ha conocido la universidad. Porque la universidad es que es una cosa riquísima que no solo acontece en el aula. Desde luego, el aula es fundamental. Lo que pasa es que el aula es el umbral. El umbral es el marco de la puerta que cuando lo cruzamos entramos a otro espacio. El aula es como el armario de C.S. Lewis en Crónicas de Narnia. Es el momento en el que tú lo abres, pero para entrar en otro montón de cosas que suceden después. La universidad online nos sirve para transmitir ciertos conocimientos, pues para hacer lo que está hoy, que está muy bien, pero yo os echo de menos aquí. Lo decía Juan al principio, es que ni siquiera sé cómo estáis, si me estáis escuchando, si no, si ya os he dormido a todos y os he machacado. No lo sé, no sé qué me pasa. Y os necesito para hablar, porque yo no estoy hablando para mí mismo, estoy hablando para vosotros. Yo quiero hablar con vosotros, porque en el hablar para vosotros a mí se me devuelve. Entonces la universidad es este contacto, la universidad no es esta soledad, porque yo hoy, y os he de confesarlo, hombre, porque estoy arropado por vosotros y me siento muy acogido, pero en parte me siento como estos niños de Federico II. Yo lo necesito, la universidad lo necesita, los profesores los necesitamos y vosotros necesitáis a los profesores como alumnos. Es necesario esto. Y lo que es necesario es que además experimentemos por qué. Porque no es que yo comprenda mejor el derecho civil o el derecho mercantil o la filosofía del derecho, que son asignaturas de mi carrera, no es que yo las conozca mejor porque el profesor está delante, no es que el medio sea más adecuado, si es que no es eso, es que la experiencia de la verdad va mucho más allá de la comprensión de un concepto, que desde luego es fundamental. La experiencia de la verdad, y con esto quería acabar, la experiencia de la verdad debe ser salvífica. O sea, la verdad me tiene que curar de la soledad, la verdad me tiene que curar de la tristeza. Y si no, no he experimentado la verdad. Y esto lo digo con total seguridad. O sea, la experiencia de la verdad debe ser salvífica. Y yo no he conocido la verdad hasta que, con el alumno que os contaba al principio de clase, esa lágrima, no tenéis por qué llorar, pero esa lágrima no sucede. Es decir, hasta que yo no siento que un peso se me ha quitado encima. Este alumno me decía: la verdad era un peso para mí y ahora es una alegría. Tenemos que experimentar esta alegría. Y acabo con un poeta muy querido por mí, al que os recomiendo, se llama Charles Péguy, un francés, un personaje, se apuntó voluntario en la Primera Guerra Mundial, el primer día de la Guerra Mundial, le pegaron un tiro en la frente y se murió. Un tío apasionado de la vida. Habla de las tres virtudes: fe, esperanza y caridad. Y Péguy tiene la audacia de hablar en nombre de Dios. O sea, Péguy se pone a hablar como si Dios hablase a los hombres, que somos un poco borricos. Y tiene razón. Dice: la virtud que más me gusta, dice Dios, es la esperanza. La fe es algo que no me extraña, que no tiene nada de raro, porque brillo de tal manera en mi creación, en el sol, en la luna y en las estrellas, en todas mis criaturas, en los astros del firmamento. La fe no me extraña. Es normal tener fe, dice. Pero la esperanza, dice Dios, esto sí que me extraña. Me extraña hasta a mí mismo. Esto sí que es algo verdaderamente extraño. Que estos pobres hijos vean cómo marchan hoy las cosas y que crean que mañana irá todo mejor. Esta es la esperanza. Esta es la esperanza que, a mi juicio, debe dar la experiencia de universidad.
cómo está el mundo, qué mala es la CELA, qué malo el gobierno, la polaridad, la crisis, la globalización, el mundo, Putin, Trump, qué mal está el mundo, qué mal estamos todos, los suicidios, la soledad, la muerte, qué mal está el mundo. ¿Cómo se puede tener esperanza? ¿Cómo se puede tener esperanza en este mundo? Eso sí que sorprende y esa es la experiencia que yo creo que es propia de la universidad. La experiencia de la verdad que nos da esperanza para que la persona, como dice Guardini, para que la persona pueda vivir en el mundo. Bueno, muchas gracias. Es violento incluso hasta los aplausos en esta situación. Muchísimas gracias, Armando. No digo nada porque tenemos 10 minutos para preguntas, así que adelante. Ya sabéis que las escribís en el chat y hay un encargado de recogerlas y formularlas. Muchísimas gracias, Armando, por haber compartido su tiempo con nosotros. Ha sido un verdadero placer poder compartir esta mañana con usted. Y entonces ahora vamos a dar paso a la ronda de preguntas. Podéis ir escribiéndolas todas en el chat, como ha dicho Juan. Por ahora nos ha llegado una de María, que nos dice: me ha chocado mucho que digas que el poeta del que has leído al final era un apasionado por la vida. Sí, se metió voluntariamente en la Primera Guerra Mundial. ¿Alguien que se mete voluntario a una guerra ama la vida? Es que pienso que las guerras son sin sentido y no lo entiendo. Por eso lo he puesto como ejemplo, porque es que es el ejemplo más extremo de lo que podría ser el amor a la vida. Es que hay que conocer el contexto de la Primera Guerra Mundial y de lo que era Peggy, pero vamos a poner un ejemplo que no sea la guerra, que es tan extremo y que no nos equivoque. O sea, una madre no es capaz de dar la vida por un hijo, un amigo no es capaz de dar la vida por otro amigo, uno no es capaz de entregar su vida por algo que ama. Es que si no hacemos esto, es que no amamos. Por eso lo ponía como ejemplo para concluir, porque la verdad tiene este carácter salvífico y primero y fundamentalmente nos tiene que sacar de nosotros mismos para que nos entreguemos a otra cosa que no somos nosotros. Entonces, la verdad es una relación, tú te tienes que entregar a algo, pero en ese entregarte a algo lo primero que tienes que hacer es renunciar a ti mismo para darte a otro, para darte a algo. Uno se puede dar a una idea, y Peggy era un poco nacionalista y bueno, era un hombre extremo y además era una época extrema. Uno se puede dar a una idea, es mucho mejor que uno se dé a una persona, porque el sentido de la vida y el sentido universitario, en ese sentido, es que no hace falta ni que me deis las gracias por estar aquí, porque para mí el hecho de dar mi tiempo hoy aquí es una forma de ganar mi tiempo, porque el tiempo o lo das o lo pierdes, la vida o la das o la pierdes. O sea, de Peggy, más allá, o sea, la pregunta que me hace sobre política y la guerra me fascina porque en el fondo yo soy filósofo de la política, o sea, esta es la pregunta que más me divierte. Lo que pasa es que si quieres, hablamos entre nosotros otro día sobre filosofía política y sobre el problema de la guerra, la violencia y esto, porque como el tema de hoy es más sobre la verdad, no quiero que el ejemplo nos distraiga y nos lleve a otra cuestión. Entonces, me ofrezco, luego les pides el contacto a tus profesores o monitores y si quieres continuamos con esta pregunta. Pero ahora, por centrar un poco el tiro y que el ejemplo no nos lleve a donde yo no quería que nos llevase, es que la vida tiene sentido cuando tú la entregas a algo más grande que tú. Y ese algo más grande, que por favor nunca sea una idea, que sea una persona. Vale, la siguiente pregunta que tenemos es de Asier, de cuarto, y pregunta: hola, ¿en la verdad es algo comunicable? ¿Cómo se puede utilizar algo tan arbitrario como el lenguaje para referirse a la máxima expresión de la objetividad? Ya, joder, esta pregunta es muy buena y de hecho es la que está en el origen del experimento de Federico II. Y por eso os ponía el ejemplo de Rafael Rubio. Dice Guardini que a la hora de comunicar la verdad es necesaria la virtud de abajarse hasta donde está el otro, porque si no la virtud es un martillazo en la cabeza del otro. Esto no significa, o sea, Rafa Rubio no renunció a su verdad, no dejó de explicar su asignatura para que yo le entendiese. Lo que hizo fue ponerse en mi lugar. Entonces, es verdad que las palabras, que tienen una objetividad muy dura, las podemos recibir como una agresión, como algo extraño.
Imaginaos que yo esta charla la doy en chino, que soy bilingüe, y digo, bueno, hoy me apetece practicar el chino que llevo tiempo sin explicarla. E independientemente de vosotros y con total indiferencia, utilizo palabras en ese sentido que preguntabas tú, como la palabra como una cosa puramente objetiva, y es verdad, esa objetividad o esa rigidez puede ser recibida como una agresión, porque yo os hablo en chino y no ha servido para nada. Yo no he hecho ningún esfuerzo por entender cuál es mi auditorio, qué es lo que está deseando escuchar mi auditorio y cómo puede recibirlo. Entonces, es verdad que las palabras en este sentido pueden tener una cierta extrañeza, pero por otro lado, fijaos en una experiencia vuestra personal. No es lo mismo que en una fiesta os digan oye, una fiesta en la que sois extraños, que acabáis de llegar, que os digan oye Pedro, oye María. Cuando tú eres nombrado por tu nombre, es decir, cuando eres nombrado, cuando tu nombre se convierte en palabra, tienes una conciencia de ti. A mí me encanta este experimento con los niños, con mis hijos pequeños, les chincho un montón, y a los amigos de mis hijos pequeños, llamándoles por nombres que no son los suyos. Y se molestan muchísimo los niños pequeños. Les molesta un montón que le llames Julián. ¡No soy Julián! Ay, perdóname, Julián, que no te quería llamarte Julián. ¿Qué te he dicho que no soy Julián? La palabra no tiene una fuerza creadora, pero sí que tiene la fuerza de hacer presente lo que está oculto. Es imposible que nos comuniquemos si no es con palabras. La palabra nombra la realidad, y no solo nombra la realidad, sino que nombra la experiencia que yo he hecho de la realidad. Es decir, hasta que yo no nombro las cosas, por ejemplo, os decía que me gusta la botánica y la jardinería, hasta que yo no conozco el nombre de la planta, no he hecho mía la planta. Yo necesito nombrar la planta. La planta no necesita que yo la nombre, la planta ya está, pero yo sí que necesito nombrar la planta. Y no solo eso, sino que para luego hablarles a mis hijos de las plantas, necesito decirles el nombre de la planta. Y cuando él descubre el nombre de la planta, entonces ve la diferencia en la planta. Y si os gustan los pájaros, pues con los pájaros. Y si os gusta la filosofía, pues con los conceptos. No sé si respondo a tu palabra, a tu pregunta, perdón, porque es verdad que la palabra en el fondo también es vehicular, también es una transmisión de esas experiencias subjetivas, pero para que esa palabra sea comunicable yo no tengo que hablar en chino, y esa experiencia de lo que yo he hecho mío a través de una palabra, luego tengo que tener la virtud de comunicárselo al otro y que él también tenga la experiencia de la planta, tenga la experiencia del concepto. ¿Paloma? Sí, hacemos una última pregunta, Juan. Sí, una última, y si hay dos que sean parecidas, a ver si se Sí. pueden juntar incluso. Vale, pues vamos a leer la pregunta que nos deja Jaime Parra, que nos dice, bueno, muchas gracias por la charla, me ha parecido muy interesante. Me ha gustado la anécdota del alumno que había sentido la verdad como un peso. En el fondo, y por desgracia, muchas personas lo hacen. Entonces, ¿cómo le dices a una persona normal que es mejor existir sabiendo una verdad fatal que vivir con una feliz ignorancia? Bueno, es que qué buenas son las preguntas. A ver, o sea, si la verdad es fatal, esto es un drama. Y entonces, bueno, pues la consecuencia lógica es Sartre, ¿no? Pues somos seres arrojados a la nada y esto es la náusea y la vida es un asco. Entonces, pero claro, si la experiencia vital de una persona llega hasta ahí, pues para hablar con ella habrá que empezar desde donde está ella, no desde donde estás tú. Lo que pasa es que yo ahí me vería también obligado a decirle, yo también he pasado por ese dolor, yo también he pasado por momentos, la adolescencia para mí no fue fácil, tendría que hablarle de mi experiencia, pero también para decir, y no como truco, ni como estrategia, sino porque es verdad. Decirle, joder, yo no parto de esa experiencia de la verdad. O sea, para mí la verdad, para mí la dicotomía no está entre una verdad asesina y una imaginación salvífica. Para mí es que precisamente lo que me salva es la verdad, y lo que me condena es la imaginación. Entonces, pero vamos, yo tendría que contarle un poco desde mí, porque si no, sé decirle, estás equivocado, la solución es esta. Entonces hubiese hecho otro chimpún, ¿no? Le hubiese vaciado el cráneo para decirle, no, mira, la verdad es esta. Si estamos diciendo que la verdad tiene que partir necesariamente de la experiencia del otro, habrá que empezar a hablar con él y decirle, pero ¿de verdad siempre ha sido así? ¿Pero de verdad tu experiencia con las cosas son así? Pero en cualquier caso, y aquí, como no puede ser de otra manera, por el método, parto de mi experiencia, ¿no? Cuando mi padre se murió cuando yo tenía 17 años. Una época difícil, en abril, en mayo era la selectividad,
adolescencia, o sea, momento existencialmente difícil y hecho universalmente difícil. Da igual la edad que tengas, cuando se muere un padre es duro. Si encima es en esa edad, pues peor. A mí había una cosa que me molestaba sobremanera, que es que yo tenía un gran dolor y la gente me decía, da igual, tu padre está en el cielo. O sea, para mí cualquiera que me respondiese a eso, a mí en mi mentalidad adolescente decía, tú eres un perfecto imbécil, no quiero seguir hablando contigo. Porque estás negando mi primera experiencia, que es la experiencia de dolor. Entonces no me digas da igual que está en el cielo, porque ¿cómo va a dar igual? Si Dios se sirve de mi dolor para estar, pero claro, esto es una experiencia posterior. Entonces, si la pregunta fuese así de dicotómica, una verdad mala y una imaginación buena, diría, pues no niegues la maldad que tiene la verdad, no niegues el dolor que tiene la verdad. Y si la verdad es dolorosa, vayamos hasta el fondo de la verdad. Ahora, no vayas tú solo, yo te acompaño. Vamos a tomar un café, vamos juntos, yo hablo contigo. Y vamos hasta el fondo de tu dolor. No voy a negar tu dolor. Tampoco te lo voy a solucionar, ¿eh? Yo no soy quien para solucionar tu dolor. Pero por favor no lo niegues. Yo en este sentido sí que yo personalmente soy muy intelectual. O sea, por favor no niegues ni un solo dato de tu experiencia. Y si estás viviendo la verdad como dolorosa, vamos a por ello. No hagamos trampas al solitario y no digas, bueno, pero tu papá está en el cielo. Que estará en el cielo, pero no me ahorres el camino para llegar yo con él al cielo. Entonces yo nunca negaría, como consejo y como experiencia mía y por las cosas que a mí me han molestado, nunca negaría la dureza que tiene la verdad, si es que la tiene. Lo que pasa es, hay dos películas y con esto acabo. Hay una de Bresson, que es Quasar Baltasar, que es un burrito machacado hasta la muerte. Hay otra peli de Scorsese que es Silencio, que es una verdad de la vida que te exige y te exprime hasta la última gota de tu sangre. Está muy bien, porque la verdad es así de dura y porque es verdad que al final la víctima inocente es la que salva el mundo. Pero, joder, a esas películas les falta la segunda parte. ¿Y qué tiene de salvífica la verdad? O sea, la verdad solo es padecer hasta la extenuación, el sufrimiento de la vida. Y entonces yo a mis hijos les pongo a Capra, a Frank Capra. Porque Frank Capra tiene la parte de drama, pero también tiene la parte de comedia. Y la vida y la verdad tiene una parte de drama, pero tiene que tener la parte de comedia, tiene que tener la parte festiva, tiene que tener la parte alegre, porque si no, ¿de qué y cómo somos salvados? Si al final la única verdad de la vida es un dolor y es una existencia y es una herida, entonces, ¿de qué verdad y de qué salvación, de qué lágrima original estamos hablando si no está la fiesta, si no está el banquete, si no están los amigos, si no está la alegría de la experiencia? ¿Qué tipo de salvación? ¿Dónde está, si queréis, la parte erótica de la verdad? ¿Dónde está el eros? Si al final es todo un dolor y un padecimiento. Bueno, perdón porque es breve y dicen muchas cosas, pero nos apremia el tiempo también. Bueno, muchísimas gracias, Armando. Algunos de vosotros le recordabais del Congreso de Universidad y Poder Político, pero ya veis que es un profesor universitario, no solo en el sentido de la transmisión de conocimientos y de su saber, sino también en el sentido del método. Y estoy seguro, y él os lo ha dicho, de que está dispuesto, aunque no tengamos tiempo ahora, de continuar con cervezas, si puede ser posible, sí, por favor, todas aquellas inquietudes que surjan. Nosotros también tenemos universitariamente ahora nuestros grupos de trabajo también para seguir profundizando sin la urgencia apremiante de responder a todas las preguntas y de encontrar una respuesta ya mismo, sino manteniendo juntos esta tensión hacia la verdad que de hecho está más allá de nosotros y por eso tenemos que ir juntos a buscarla. Estamos muy agradecidos, Armando, por todo lo sugerente que ha sido. Estoy seguro de que hay más preguntas. También tendremos la asamblea mañana domingo, donde algunas de las cosas quizá más vitales o experienciales que os hayan podido suceder o que estén por suceder en este fin de semana, pues también puedan ser puestas delante de todos y que nos ayudemos a recorrer este camino. Ya vamos con 5 minutos de retraso. Entonces, grupos de trabajo, los que estéis en el mío, que no sé quiénes sois, os voy a pedir que me esperéis 5 o 10 minutos y seguramente los que tengáis que entrar todos un poquito, ¿vale? Luego recordad que tenemos encuentros con profesores de los módulos que están activos y antes de irnos le damos otro aplauso a Armando, agradeciéndole de verdad su presencia entre nosotros. Gracias. Gracias a vosotros. Cierro aquí, ¿verdad? Cierro aquí, ¿no? Sí.
En realidad estos